Hola, en este video podrás ver cómo juego, y también escuchar historias de horror. Espero que te guste. No estamos solos. El relato de Don Antonio. Don Antonio es un hombre de 40 años que trabaja como guardia de seguridad en una escuela rural durante la noche. Él cuenta que, desde el primer día que comenzó a trabajar en aquel lugar, empezaron a suceder cosas paranormales. Dice que el primer gran susto que se llevó fue una noche en la que sintió a unos niños jugando en una sala. Al acercarse al lugar y entrar a la sala de clases, no había nada, solo 2 sillas estaban movidas de su lugar. Al ir a acomodarlas, sintió que la puerta se cerró de golpe y escuchó a un niño riendo al otro lado, como si fuera una risa traviesa. En ese momento, cuando ya había acomodado las sillas, fue a abrir la puerta, pero esta no quería abrirse. Entonces, en una de las ventanas de la sala se sintió un golpe y, al alumbrar con la linterna, vio una pequeñita mano marcada en la pared. Después de eso, la puerta se pudo abrir y él se fue a su garita. Se tomó un café y luego continuó con su ronda. Estaba en el segundo piso, mirando las salas a través de las ventanas, cuando miró hacia la puerta principal de la escuela y vio la luz de su garita encendida. Una sombra negra se paseaba adentro. Corrió hasta allá, bajó las escaleras rápidamente y, al mirar nuevamente su garita, la luz estaba apagada. Se acercó y notó que la puerta estaba cerrada con llave, tal cual la había dejado. Al abrir y encender la luz, se dio cuenta de que su taza de café y el libro de anotaciones estaban en el piso. Entonces, aquella noche decidió no salir más a dar rondas y alumbraba la escuela solo desde su garita. Así pasó la noche. Después de 2 semanas de tranquilidad, le volvió a ocurrir algo similar. Dijo que estaba dando las rondas como siempre cuando, en medio del pasillo, vio a un niño parado mirándolo fijamente. Lo alumbró con la linterna, entonces el niño sonrió y salió corriendo, perdiéndose en la escalera para subir al segundo piso. Al cabo de unos minutos, mientras subía la escalera, comenzó a escuchar que corrían del lugar la mesa de un profesor en el segundo piso. Corrió a ver de dónde provenía el ruido. Esta vez no vio a ningún niño, pero la mesa del profesor de tercero básico estaba movida de su lugar, justo en la esquina de la sala. Él fue a acomodar la mesa y luego continuó con su ronda. Entonces, en el pasillo del primer piso, comenzaron a correr un par de niños. Él se quedó quieto con la linterna apagada y escuchó cómo corrían de un lugar a otro, riendo con risas traviesas. Así estuvieron un par de minutos y luego todo volvió a ser silencio. Entonces, él se fue a su garita y, mientras bebía su café, vio por la ventana a los 2 niños en el segundo piso. Estaban mirando hacia él con una sonrisa en el rostro y saludándolo con las manos. Dice que aquellos niños no le daban miedo, ya que él era mayor y llevaba años en ese rubro. Que hubiera 2 niños traviesos solo hacía que no se sintiera solo. Con los años, se acostumbró a escuchar a aquellos niños. Nunca supo por qué motivo estaban ahí y nadie más en la escuela sabía la historia de ellos. Solo saben que, de vez en cuando, algunas profesoras cuando se quedan trabajando hasta tarde, o las señoras del aseo, los han visto corriendo por la escuela y riendo. El encargo de la medianoche. ¿Alguna vez han sentido que los observan desde la oscuridad mientras todos duermen? Hay secretos que la noche esconde, y el que estoy por contarles es uno de ellos. Este relato me lo contó la abuela de mi novio, y ocurrió en su pueblo hace mucho tiempo. No es una leyenda inventada, es una historia completamente real. Según dice, vivía allí una señora de edad avanzada que trabajaba como costurera. Era una mujer solitaria, de esas que pasaban los días enteros entre hilos y agujas. Por seguridad, ella nunca abría la puerta de noche. Atendía a sus clientes a través de una pequeña ventanilla de madera que tenía empotrada en la entrada principal. Una noche de invierno desolada y tormentosa, la anciana se encontraba trabajando pasadas las 12 de la noche. Afuera, la lluvia golpeaba con furia las ventanas y las ráfagas de viento hacían que las vigas de la vieja casa crujieran con un quejido lúgubre. Ella estaba completamente concentrada, cosiendo a contrarreloj un encargo muy urgente para el día siguiente, cuando de pronto, 3 golpes secos y pesados resonaron en la puerta. El sonido la hizo saltar de la silla. Le pareció sumamente extraño y peligroso que alguien buscara sus servicios a esa hora de la madrugada, en medio de semejante tempestad. Con el corazón latiéndole a prisa, se acercó a la entrada, y con manos temblorosas, descorrió el cerrojo de la pequeña ventanilla. Al abrirla, una ráfaga de aire helado se coló en la casa, apagando casi por completo la vela de la mesa. Afuera, de pie bajo la tormenta, vio a un hombre alto, vestido enteramente con ropas negras, y un enorme sombrero de ala ancha que le ensombrecía el rostro por completo. Era imposible verle los ojos.
Hola, buenas noches. Dígame, ¿en qué le puedo ayudar?, preguntó la anciana, intentando disimular el miedo en su voz. El hombre no respondió de inmediato. En su lugar extendió una mano pálida y fría, colocándole una bolsa de tela rústica en la ventanilla. Luego, con una voz gélida, un susurro que parecía venir de ultratumba, murmuró: «Necesito que me arregle esto. Mañana volveré por ello». «Está bien», alcanzó a decir la señora, tomando el pesado paquete. Sin decir una sola palabra más, el misterioso cliente dio media vuelta. La costurera se asomó por la rendija para verlo marchar. Pero el hombre pareció desvanecerse en el aire, fundiéndose en la absoluta oscuridad de la calle adoquinada, sin dejar siquiera huellas en el barro. Tratando de calmar sus nervios, la anciana dejó la misteriosa bolsa en un rincón, y continuó con el trabajo que tenía pendiente. El eco de su máquina de coser era lo único que competía con el rugido del viento afuera. Al cabo de unas horas, ya de madrugada, terminó su labor. Exhausta, se levantó y se acercó a la bolsa del extraño para revisar qué tipo de prenda debía remendar. Desató el nudo de la cuerda con cuidado. Pero al abrir la bolsa y mirar en su interior, la sangre se le heló por completo y el aire se le escapó de los pulmones. Un grito de puro terror se ahogó en su garganta. Adentro no había ninguna prenda de vestir, había restos humanos. Huesos carcomidos y cráneos rotos que todavía conservaban un olor putrefacto. Presa de un pánico incontrolable, la señora metió todo de vuelta como pudo. Amarró la tela con manos torpes y salió corriendo de la casa, desafiando la tormenta para buscar auxilio con los vecinos de más confianza. A la mañana siguiente, cuando la tormenta cesó, la costurera regresó a la vivienda acompañada por un grupo de vecinos armados de valor. La bolsa seguía exactamente en el mismo lugar de la mesa. Sin embargo, cuando la abrieron frente a todos, los huesos habían desaparecido. En su lugar, perfectamente doblado, había un traje de caballero de paño negro, impecable, recién remendado, pero con un penetrante y antiguo olor a tierra de cementerio. El hombre del sombrero negro jamás regresó por su encargo. Pero desde aquella espantosa noche de tormenta, la anciana guardó sus agujas y jamás volvió a coser después de que el reloj marcara las 12. El inquilino de la tumba vacía, creado por Valentina Place. El siguiente testimonio ha sido editado por razones de seguridad. Tanto el nombre del protagonista como la ubicación exacta del camposanto, en el sur de Chile, han sido omitidos por petición expresa del entrevistado, quien aún reside en la zona. Lo que sigue es su relato directo. A mis 50 años, uno ya no busca aventuras, busca tranquilidad. Por eso acepté el puesto de cuidador nocturno en aquel cementerio. Mi trabajo era sencillo: vivir ahí, mantener el lugar ordenado y, sobre todo, dar rondas periódicas para que la gente del pueblo viera luces moviéndose y supiera que el recinto no estaba abandonado. La primera noche fue exactamente lo que esperaba: un silencio absoluto, interrumpido solo por el crujir de las ramas. Di mi primera ronda a las 11, todo en calma. Regresé a la casa administrativa, me serví un café y esperé. A las 2 de la mañana, decidí dar la última vuelta antes de cerrar todo y acostarme. La luna llena estaba en su punto más alto, bañando las lápidas de un blanco azulado que permitía ver casi sin linterna. A mitad del recorrido, cerca de los sectores nuevos, lo vi. Había un hombre sentado tranquilamente sobre una tumba de mármol que todavía no tenía placa, una de esas que esperan a su dueño. Me acerqué con paso firme, pero lento. «Buenas noches», le dije con autoridad. «El cementerio está cerrado al público desde las 6. Tiene que retirarse ahora mismo o me veré obligado a llamar a la policía». El hombre no se sobresaltó. Giró la cabeza hacia mí con una lentitud pesada. Su rostro era de una palidez irreal, como si la sangre hubiera abandonado su cuerpo hace mucho tiempo. Me miró fijamente y, con una voz que parecía venir de lo más profundo de la tierra, me respondió: «No puedo irme, yo vivo aquí ahora». No sentí terror, sentí una comprensión fría. No dije nada más. Me di la vuelta, regresé a mi casa y esa noche dormí con la luz encendida. No por miedo, sino por respeto a lo que acababa de presenciar. A la noche siguiente, la historia se repitió. En la segunda ronda, ahí estaba él de nuevo, sentado en la misma tumba, mirando hacia el horizonte de cruces. Esta vez no le dije nada, solo seguí mi camino. Entendí que era un alma en pena y que, en lugares así, uno no debe interferir, solo cumplir con su trabajo. Al final del día, yo cuido el lugar de los vivos, pero ellos son los dueños del silencio. Hay algo que no le conté al administrador del cementerio en su momento. Semanas después de ese encuentro, finalmente instalaron la placa en aquella tumba que estaba vacía.
No era el nombre de un desconocido. Era el nombre del anterior cuidador que había trabajado en ese mismo lugar hace décadas y que, según los registros, murió de causas naturales dentro de esa misma casa donde yo ahora duermo. Esto me hace preguntarme, y preguntarles a ustedes, si supieras que en el lugar donde trabajas o vives queda un rastro de alguien que estuvo antes que tú. ¿Intentarías hablar con él o simplemente aprenderías a coexistir en silencio, como hice yo? El cuadro del niño que llora. Si ves este cuadro en un basurero, por favor no lo recojas. Por Valentina Place. Siempre me consideré una persona lógica, de las que piensan que todo tiene una explicación técnica. Por eso, cuando encontré ese cuadro en mi nuevo departamento de calle Brasil, me burlé de las advertencias. Pero después de lo que captó mi micrófono nuevo, entendí que hay puertas que, una vez abiertas, no se pueden volver a cerrar. El departamento en Barrio Brasil era perfecto para mi trabajo. Techos de 4 metros y una estructura sólida. Lo encontré al fondo de un closet empotrado, envuelto en papel de diario de los años 90. Era el famoso cuadro del niño que llora. Mi familia, al saberlo, me pidió que lo botara. Decían que esa imagen atraía desgracias y fuego. Yo, que no creo en supersticiones y me gusta la estética sombría, decidí colgarlo justo frente a mi escritorio de trabajo. Pensé que sería una buena anécdota para mi canal. El narrador de horror que trabaja frente al cuadro más maldito de internet. Qué estúpido fui. Desde el primer día que lo colgué, el ambiente en el estudio cambió. La luz de la lámpara de escritorio empezó a parpadear de forma rítmica, pero solo en esa habitación. Revisé el cableado y cambié la ampolleta 3 veces, pero el parpadeo seguía ahí, volviéndose más intenso cada vez que yo me sentaba a escribir. Era como si la electricidad reaccionara a la presencia del cuadro. Además, empecé a sentir una mirada tan pesada en la nuca que me dolió el cuello. Al darme vuelta, no había nadie, pero los ojos vidriosos del niño parecían haber cambiado de ángulo, como si ahora estuvieran fijos en la puerta de entrada, esperando a que algo, o alguien, entrara. El ambiente se volvió tan denso que incluso mis gatos se negaban a entrar al estudio. Se quedaban en el marco de la puerta, erizados y bufando hacia la esquina donde colgaba la pintura, como si estuvieran viendo a alguien parado justo debajo del marco. Alguien que yo no podía percibir, pero que ellos captaban con un terror absoluto. Esa semana me había llegado un micrófono de condensador profesional, un equipo nuevo que quería probar para un guión de crímenes reales. Necesitaba un tono íntimo, casi un susurro, así que me encerré en el estudio de madrugada. Grabé unos 3 minutos y, al ponerme los audífonos para monitorear la calidad del equipo nuevo, sentí que la sangre se me congelaba. En los silencios de la grabación, donde yo solo tomaba aire, el micrófono captó algo más. Era un chasquido húmedo, el sonido de alguien tragando saliva justo detrás de mi nuca. Y entonces, surgió una voz infantil, extremadamente delgada, murmurando rítmicamente: 3, 6, 9. Ya te encontré. Solté los audífonos de golpe. El silencio en el estudio era total, pero el aire se sentía pesado, como si el oxígeno se estuviera agotando. De pronto, un olor seco a quemado empezó a llenar la habitación. No era humo, era ese olor metálico de los cables recalentándose. Miré el enchufe de mi interfaz de audio y el plástico se estaba deformando, derritiéndose en silencio. Al tocar el muro para desenchufar mi equipo nuevo, casi me quemó la mano. La pared detrás de la pintura estaba hirviendo, pero cuando agarré el marco para descolgarlo, la tela estaba helada. Un frío glacial que parecía salir de los ojos del niño, que ahora parecían brillar con una intensidad inhumana. No esperé a que se prendiera fuego el edificio. Metí el cuadro en una bolsa negra, bajé rápido y lo dejé en un basurero cercano en la esquina, escondido entre la basura común, rogando internamente que nadie lo recogiera y lo llevara de vuelta a otro hogar. Al volver, el calor del muro y el parpadeo de la luz habían desaparecido. Pero al abrir mi computadora, descubrí que el audio se había renombrado solo con una dirección real de Santiago. Avenida La Paz 1032, la entrada exacta al pabellón de los suicidas en el Cementerio General. Esa noche aprendí que la diferencia entre un escéptico y un creyente es solo una mala experiencia. El cuadro ya no está en mi casa, pero a veces, cuando uso mi micrófono nuevo de madrugada, sigo escuchando ese chasquido húmedo en los audífonos. Como si algo se hubiera quedado conmigo. ¿Y tú, tienes algún objeto en tu casa que te dé mala espina? Cuéntame en los comentarios, los estaré leyendo.
La novia eterna. La leyenda completa de la Pascualina. Por Valentina Place. El origen de la tragedia. Todo comienza en la década de 1930, en la ciudad de Chihuahua. La dueña de la tienda de novias más prestigiosa de la época, doña Pascualita Esparza Perales, era conocida por su elegancia y por tener una hija de una belleza deslumbrante, cuyo nombre se ha perdido en el tiempo, pero cuya presencia nadie podía olvidar. La joven estaba comprometida con un apuesto joven y la ciudad entera esperaba con ansias la boda del año. Sin embargo, el destino tenía preparado un final macabro. El día del matrimonio, mientras la novia se terminaba de vestir con su espectacular ajuar de encaje y seda, una pequeña sombra emergió de las telas. Una araña viuda negra, oculta en el vestido, la picó directamente en la piel. El veneno fue fulminante. La joven cayó muerta al pie del altar, vestida de blanco, antes de poder decir el sí. El dolor de doña Pascualita cruzó la línea de la cordura. Se dice que no pudo soportar la idea de enterrar a su hija y ver cómo su belleza se desvanecía bajo la tierra. Fue entonces cuando los rumores comenzaron a circular por las calles de Chihuahua. Poco tiempo después del funeral, un nuevo maniquí apareció en el escaparate de la tienda. El realismo de la figura era tal que los transeúntes se quedaban paralizados. Tenía la misma estatura, la misma mirada y, sobre todo, la misma expresión serena de la hija fallecida. La ciudad no tardó en bautizarla como la Pascualina. La gente afirmaba que doña Pascualita había contratado a los mejores embalsamadores del mundo para preservar el cuerpo de su hija, cubriéndolo con una capa de cera para que pudiera permanecer en la vitrina de la tienda por toda la eternidad. A medida que pasaban los años, el maniquí no envejecía, pero los detalles se volvían más inquietantes. Quienes se acercan al cristal aseguran ver cosas que una fábrica de maniquíes jamás podría replicar. Las manos. En las articulaciones de los dedos se aprecian pliegues reales de piel. Las uñas están perfectamente formadas e incluso se pueden ver las líneas de las palmas, como si la sangre hubiera dejado de correr hace solo unos instantes. La mirada. Los ojos no son simples esferas de cristal, tienen una profundidad humana. Muchos aseguran que si caminas frente a la vitrina, sus pupilas te siguen, evaluando cada uno de tus movimientos. El cabello. Las raíces de su pelo parecen brotar directamente del cuero cabelludo, y las empleadas más antiguas cuentan que, al peinarla, han llegado a encontrar mechones que parecen seguir creciendo. Testimonios del más allá. La leyenda no se queda solo en el aspecto físico. Los testimonios de quienes han trabajado en la popular o han vivido cerca son el corazón del horror. El turno nocturno. Varios serenos de la zona cuentan que, durante las madrugadas, han visto sombras moverse dentro de la tienda. Aseguran que la novia cambia de posición, que a veces se sienta a descansar o que incluso llora lágrimas de cera cuando cree que nadie la ve. El ritual del vestido. Se sabe que el cambio de ropa de la Pascualina es un evento privado. Se cierran las cortinas y solo personas de absoluta confianza pueden tocarla. Una ex empleada confesó que, al desvestirla, el cuerpo no es rígido como el plástico, sino que tiene la consistencia de la piel humana fría, y que en sus piernas se alcanzan a ver pequeñas venas violáceas, como si el tiempo se hubiera congelado en su sistema circulatorio. Doña Pascualita murió hace mucho tiempo, pero su hija permanece ahí. Ha sobrevivido a incendios, remodelaciones y al paso de las décadas. Hoy en día, muchas novias acuden a la tienda buscando el vestido que ella lleva puesto, creyendo que su presencia les otorgará un matrimonio eterno, uno que ni siquiera la muerte pudo separar. Pero la pregunta sigue flotando en el aire de Chihuahua. ¿Estamos ante la obra maestra de un escultor anónimo, o estamos mirando a los ojos de una mujer que lleva casi un siglo atrapada entre el mundo de los vivos y el de los muertos? Si alguna vez pasas por esa calle y ella te dedica una mirada, recuerda que en esa vitrina, el tiempo no es lo único que se detuvo. El susurro del acero. La leyenda del hombre del hacha. El crujir de una rama seca a medianoche suele ser obra del viento o de un animal curioso. Pero para quienes frecuentan los densos bosques de la Sierra Norte, ese sonido tiene un nombre que se pronuncia en voz baja frente a la fogata: el hombre del hacha. Lo que comenzó como una advertencia para que los excursionistas no se alejaran del sendero, se ha transformado en una de las crónicas de misterio más persistentes de la cultura de campamento. La historia no es única de un solo lugar, pero los relatos coinciden en un patrón escalofriante. Se dice que el hombre del hacha no es un espectro, sino un antiguo guardabosques o un ermitaño que perdió la razón tras una tragedia personal. La versión clásica nos habla de un hombre que juró proteger el bosque de la invasión de la civilización.
El detalle distintivo es el sonido rítmico de un metal afilado golpeando la madera, siempre en grupos de 3 golpes. Los testimonios de los sobrevivientes o de aquellos que dicen haberlo visto comparten elementos que harían dudar al más escéptico. Primero, el silencio súbito. Antes de su aparición, la fauna del bosque enmudece. Ni grillos, ni búhos. Solo el vacío. Segundo, el rastro. Al día siguiente, los campistas suelen encontrar marcas profundas en los árboles que rodean sus tiendas, a una altura que ningún animal alcanzaría. Tercero, la silueta. Siempre se describe como una figura alta, encorvada, vistiendo harapos de franela desgastada y cargando una herramienta que brilla de forma antinatural bajo la luna. ¿Hay algo de verdad en esto? Los expertos en psicología social sugieren que el hombre del hacha es una manifestación de nuestro miedo primario a lo desconocido. En el bosque, estamos fuera de nuestro elemento. El hacha es un símbolo de poder humano sobre la naturaleza. Que alguien la use contra nosotros es la máxima traición al orden social, explica el sociólogo industrial Marcos Reverte. Sin embargo, los registros policiales de la década de los 70 mencionan a un individuo apodado el Leñador que solía sabotear campamentos en la región, robando suministros y destrozando equipo con una precisión quirúrgica. Aunque nunca fue capturado, su sombra parece haberse alargado con el paso de las décadas. Si decides acampar y escuchas un golpe seco en la distancia, recuerda las reglas de oro del campista precavido. Mantén el fuego encendido, pues la luz es el enemigo natural de las sombras que acechan. No vayas solo, ya que la seguridad está en el número. Y finalmente, escucha al bosque. Si el ruido ambiente desaparece, es momento de entrar a la tienda y asegurar la cremallera. El hombre del hacha puede ser solo una historia para asustar novatos, pero mientras los árboles sigan guardando secretos, el brillo de una hoja afilada seguirá siendo el protagonista de nuestras peores pesadillas al aire libre. ¿Alguna vez has escuchado un sonido en el bosque para el cual no tenías explicación? Déjame tu respuesta en los comentarios. Bajo el manto de la niebla, el encuentro con la Santa Compaña. ¿Sientes ese escalofrío que te recorre la nuca cuando caminas solo por un sendero oscuro? No es el viento. Es el peso de miles de miradas que ya no pertenecen a este mundo. Cierra las ventanas y baja la voz, porque lo que estás a punto de escuchar no es un cuento. Es una advertencia que ha mantenido despiertas a familias enteras bajo el manto de la niebla gallega. Mi nombre es Paola. Siempre he sido de las que cree que la lógica es la única linterna que sirve para espantar las sombras. Soy periodista y me metí en lo más profundo de Galicia buscando respuestas sobre unas desapariciones rarísimas en las rutas de senderismo. Mi escepticismo era mi escudo, hasta que me quedé tirada por una avería en el coche en mitad de una carretera secundaria, rodeada de árboles milenarios y un silencio que te apretaba el pecho. Ahora camino por aldeas, donde la niebla se mezcla con el aliento de la tierra. He venido buscando un miedo, que nadie se atreve a soltar a plena luz del día. No hablo de miedo a los vivos, ni siquiera a la muerte, como algo que sale en las noticias. Hablo de una procesión de sombras que tiene nombre propio, la Santa Compaña. He aprendido que esta fila de ánimas no es una historieta para asustar a los niños. Es una herencia de sangre que vaga por los caminos después de la medianoche. Su objetivo es de lo más sombrío. Visitan las casas de quienes están a punto de morir o vienen a reclamar las almas de los que dejaron cuentas pendientes en este lado. Lo que he escuchado por aquí te hiela la sangre. La gente describe figuras encapuchadas que parecen fantasmas, con túnicas que flotan sin tocar el suelo. Pero lo que más me aterra no son los muertos, sino el vivo que va delante. Un pobre mortal condenado a guiarlos cada noche con una cruz y un caldero de agua bendita. El hombre no recuerda nada al despertar, pero se nota quién es por su cara pálida y flaca. Dicen que la compañía le va bebiendo la vida poco a poco, hasta que se muere o tiene la suerte de encasquetarle la cruz a otro despistado. Antes de que aparezcan, notas que el aire cambia. Empieza a oler fuerte a cera de vela quemada y te entra un frío de golpe que parece que el tiempo se para. Luego, se oye el tintineo de una campanita, y el murmullo de rezos que te ponen los pelos de punta. Hablé con Manuel, un vecino de Chantada, que me juró que su perro se puso a aullar como si lo estuvieran matando. Al salir al camino, sintió que se quedaba sin aire. Vio una fila de luces que no se apagaban ni con el viento y sintió el roce de una tela fría en el cuello.
Al día siguiente su vecino, que estaba más sano que una manzana, apareció muerto en su cama. También me contaron la historia de un hombre en las Rías Altas, que vivía muerto de cansancio, con las manos llenas de callos que no tenían sentido. Un cura le dijo que esperara a la procesión con un gato negro. Cuando el espectro intentó darle la cruz para quedar libre, el hombre le lanzó el gato. Dicen que el grito que pegó el animal no fue humano, pero aquel hombre por fin pudo descansar. Si alguna vez te pilla la noche en estos montes y el olor a incienso te invade, tienes que saber qué hacer para salir vivo. Dibuja un círculo en el suelo con tiza y métete dentro. Tírate boca abajo y no se te ocurra mirar a los ojos a ninguna de esas figuras. Mantén las manos ocupadas, crúzalas o mételas en los bolsillos. Si te ven con las manos libres, el guía te pasará la cruz y te quedarás atrapado en su lugar para siempre. También puedes hacer el gesto de la higa con el puño para espantarlos. Ahora entiendo que la Santa Compañía sigue ahí porque representa nuestro miedo más básico. Esa idea de que incluso después de irnos podemos quedarnos atrapados en una noche eterna. Si vas por ahí a oscuras y oyes una campana donde no debería haber nada, por lo que más quieras, no mires atrás. Piel de oveja, alma de mujer. El error que condenó a la calzona. Por Valentina Place. El peso del silencio. El aire, en los valles centrales y el sur de Chile, cambia drásticamente después de la medianoche. Ya no es solo el frío lo que cala los huesos, sino una densa sensación de vigilancia constante. Como si los árboles tuvieran ojos, aquellos que han osado transitar los caminos de tierra, cuando la luna está en cuarto menguante, aseguran que la leyenda de la calzona no es un cuento para dormir niños, sino una advertencia sangrienta para los vivos. En la profundidad del campo, el silencio nunca es total, pero, cuando el viento deja de soplar de golpe y los grillos callan, es porque algo que no pertenece a este mundo está cruzando el sendero. El sonido de lo imposible. Lo primero que se manifiesta no es la vista, sino el oído. Quienes han sobrevivido a un encuentro cercano, describen un sonido que desafía la lógica. Un balido que comienza rudo, como el de un animal viejo y enfermo, pero que en su vibración final, adquiere un tono metálico. Casi humano, es el sonido de una garganta humana atrapada en una caja torácica que no le corresponde. Como si alguien estuviera intentando gritar su nombre. Bajo el agua, no caminaba como una oveja normal, relata con voz temblorosa don Evaristo, un arriero de la precordillera que asegura haberla tenido a metros de distancia. Tenía un trote pesado, descompensado, como si le doliera cada paso. Cuando pasó cerca de mi fogata, la llama se volvió azul y mis perros, que son valientes para enfrentar al puma, se arrastraron llorando bajo el camión. Se orinaron del puro miedo, y yo solo pude rezar una oración que ya había olvidado. La anatomía del horror. El detalle más escabroso que surge en los testimonios recientes, es la mirada. Los animales tienen ojos laterales para vigilar el horizonte, pero esta criatura no. Sus ojos están en el frente, profundamente hundidos en una cara que conserva una palidez mortuoria. Facciones de una mujer que parece haber estado llorando por siglos. Su piel no es cuero, es una mezcla de vello humano y lana negra, enmarañada con barro, sangre seca y espinas de matorral. Un joven transportista, que quedó varado en la ruta por un desperfecto mecánico, recuerda el momento exacto en que su vida cambió. Vi un bulto oscuro entre las zarzamoras. Pensé que era un animal herido y alumbré con la linterna. El pelo era una lana sucia, pero cuando el animal levantó la cabeza, se me detuvo el corazón. Vi una frente humana, unas cejas pobladas y unos labios morados que temblaban. Me miró con una desesperación que me revolvió el estómago. No quería atacarme, quería que la ayudara a volver, pero su sola presencia emanaba una energía tan maligna y pesada que mis piernas no respondieron. El rastro de la mano de oveja. Otro detalle que los lugareños susurran con pavor, es el rastro que deja a su paso. Los expertos en rastreo dicen que sus patas delanteras no terminan en pezuñas limpias. Es una deformidad atroz, donde los huesos parecen haber intentado convertirse en dedos humanos antes de quedar fundidos en la forma animal. Sus huellas en el barro son erráticas, dejando marcas que parecen uñas largas arrastrándose, buscando desesperadamente algo de lo cual sostenerse para volver a ponerse de pie. La ofrenda de la sangre y la leche. Aunque la tradición campesina habla de dejarle un plato de leche para calmar su pena, los relatos más oscuros mencionan que la calzona, en sus noches de mayor tormento,
busca algo más que alimento. Algunos lugareños han encontrado a sus animales de corral muertos al amanecer. Lo extraño es que no presentan heridas de colmillos ni desgarros. Los cuerpos están intactos, pero están secos, como si una fuerza sobrenatural les hubiera succionado la vida y el calor, en un intento inútil por recuperar la energía necesaria para romper el hechizo. Un arrepentimiento eterno. La calzona no es simplemente un monstruo de leyenda. Es un error de la naturaleza que se niega a morir. Es el recordatorio de que existen secretos que, una vez desenterrados, nos despojan de nuestra humanidad para siempre. Ella vaga buscando el ungüento que su marido destruyó, buscando la piel que alguna vez habitó, buscando una familia que ya no existe. Si alguna vez, mientras caminas por la oscuridad, escuchas un balido que suena a llanto detrás de tu ventana, por lo que más quieras, no asomes la mirada. Hay arrepentimientos que son contagiosos, y la calzona sigue buscando un cuerpo nuevo para dejar de ser la bestia.